chicos, ahora vamos a empezar con la clase número 15 del curso de literatura. Y como ya es costumbre en las corrientes literarias de las cuales siempre hablamos, en la segunda parte, bueno, en la primera parte hicimos una introducción, recuerden, hablamos de algunas características del realismo, bien, unas características muy superficiales, claro, porque no nos hemos adentrado demasiado tampoco. Entonces, como ya les dije, como es costumbre en la segunda parte de los movimientos literarios, siempre hablamos sobre una de las obras. Bien, en este caso, bueno, ya les había anticipado en la clase anterior que íbamos a hablar sobre Crimen y Castigo del el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Bien, lo que vamos a ver a continuación va a ser algunas características y bueno, también como siempre también vemos el resumen, que en este caso vamos a sufrir un poco con los nombres porque ya al ser el escritor ruso utilizaba unos nombres medios extraños, pero bueno, ya vamos a adaptarnos. Bien, esta obra es de género narrativo y su especie es una novela psicológica. Ya vamos a ver muy bien por qué tiene esta especie como novela psicológica. Tiene como tema central la expiación de las culpas y el tormento de la conciencia. ¿Qué significa expiación de las culpas? Pagar o tener algún castigo por algo que hemos realizado. Y que justamente ya le hace honor al título, pues, crimen y castigo. Ya más o menos nos dan una idea. Su estructura es que está conformada por un epílogo. Y algunas características principales de esta obra serían, primero, que se describen de manera detallada los sucesos y personajes. Todo lo que vamos a narrar, bueno, yo no solo lo voy a narrar tan explícitamente, pero en la obra sí que lo expresaban bien, o sea, detallaban bien todo el suceso. Incluso los pensamientos de los personajes también. Esto es importante porque gracias a esta descripción que da del pensamiento de cada personaje, es que llega a ser una novela psicológica. Bien, otra característica sería que presenta varias historias secundarias, las cuales tampoco vamos a abordar demasiado porque si no se extendería demasiado ya ese resumen, ya no sería un resumen ya. Y por último, la estructura interna es de tipo policial. Eso también vamos a ver, vamos a verificarlo cuando estemos hablando sobre la obra. Pero antes de hablar sobre el resumen de la obra, vamos a hablar sobre algunos personajes importantes. Primero y principal, a Rodion Romanovich Raskolnikov, perdón. Raskolnikov, perdón, Rodía, que, bueno, esta va a ser la forma abreviada del que nos vamos a referir. Como ustedes se podrán dar cuenta, estos nombres son muy, muy, muy extraños. Entonces, es precisamente por eso que vamos a hablar solamente con sus nombres. Ahora, esto también puede ser una forma de recordar esta obra. ¿Por qué? Porque estos nombres a simple vista son ya de origen ruso. Entonces ya con eso nos podemos ir guiando y no olvidarnos de que Fyodor Dostoyevsky era ruso. Bien, y que esta obra estaba escrita originalmente, obviamente, en ruso. Entonces tenemos a Rodion, que es el protagonista de la novela, a Pulqueria, que es la mamá de Rodion, a Sonia, que es una chica de quien se enamora Rodion, Dunia, que es la hermana del protagonista, es tan inteligente, orgullosa y guapa como su hermano, pero también es moral y compasiva. Y otro personaje que no va a vivir mucho en la obra, que es Alia Ivanova, que es una vieja usurera. Una usurera quiere decir es una persona que hace préstamos, ¿bien? Avara y miserable. Ahora sí, vamos a ir de lleno con el resumen de la obra. Primero, ¿qué nos dicen aquí? A ver, la historia narra la vida de Rodión, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, San Petersburgo. Este joven se ve obligado a suspender sus estudios por la miseria en la cual se ve envuelto, a pesar de los esfuerzos realizados por su madre Pulqueria y su hermana Dunia para enviarle dinero. Necesitado de financiación para pagar sus gastos, había recurrido a la anciana prestamista vil y egoísta, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. Bien, aquí en este inicio de la obra, en una primera parte nos van a indicar todas estas características principales. Rodion, un estudiante, bien, que vivía en la Rusia imperial. Dunia, quienes también intentaban apoyarlo con sus estudios, pero sin embargo,
no le alcanzaba aún así y tuvo que recurrir a la usurera. Bien, vamos a continuar. Su hermana Dunia, con la intención de ayudarlo, acepta la propuesta de matrimonio de un rico abogado, hecho que hace enfadar a su hermano. Pero, aunque no quiera aceptar esta ayuda, Rodión tiene aires de grandeza y en sus delirios cree ser merecedor de un gran futuro, llegándose a comparar con Napoleón. Así que tiene la idea de matar y robar a Aliona Ivanovna, la vieja usurera. Como ustedes se podrán dar cuenta, bueno, su hermana la quiso ayudar de una manera que, bueno, él no le parecía correcta. Pero igual, si ustedes se dan cuenta, ya da un poquito de noción que Rodión tenía ciertos delirios de grandeza. Ya él se sentía como que merecedor de un gran futuro. Incluso llegándose a comparar con Napoleón, como bien indica aquí. Y bueno, ya con todo eso fue luego de pensarlo mucho, porque bueno, aquí tal vez al narrarlo se los estoy, como que esto sucedió al principio de la obra, pero en realidad no, Rodión se lo pensó bastante, buscó muchísimas razones para asesinar a la usurera y que razones que, claro, no van a existir las suficientes razones para matar a alguien, pero bueno, él las buscaba. Entonces, al final de pensarlo tanto, Rodión decide asesinar a la anciana para robarle. La única justificación moral que él encontró es que él sea un hombre superior, en cuyo caso no ha de sentir ningún tipo de arrepentimiento por su acción. Cuando ejecuta su plan, se ve obligado a asesinar también a Elisabetta, la hermana de la usurera. Terminó matando a dos personas, ya que lo sorprende en el lugar del crimen. Entonces, es importante esto de aquí, que su justificación moral, que él supuestamente encontró esa justificación, es que él era un hombre superior. O sea que se sentía como alguien que estaba haciendo el bien a la sociedad al asesinar a esta usurera. Como ustedes se podrán dar cuenta, lo que él hacía era buscar una justificación para lo que había cometido, bien, para este robo. Entonces ya empezaba a delirar, ya estaba hablando tonterías en realidad, ¿sí? Estaba teniendo unos pensamientos un poco extraños. A ver, vamos a continuar. El crimen deja a Rodión en un estado de gran confusión. Durante días se sumerge en unas fiebres delirantes causadas por el propio acto, andando sin rumbo y perdiendo a ratos la noción de la realidad, mientras que en otros momentos se muestra terriblemente lúcido. Se nos muestra una mente tan brillante como perturbada, obsesionada por el acto del crimen. Como bien nos indica este párrafo, obviamente Rodión se sintió culpable, bien, y su conciencia lo mataba. Tanto era que lo mataba su conciencia que todo el dinero que le robó no lo utilizaba, no lo utilizó para nada en sus gastos ni nada de eso. Él precisamente había robado este dinero para sus gastos, nada, lo dejó intacto, no lo gastó. Ese era el nivel de culpabilidad que él sentía. En sus vagabundeos por San Petersburgo, conoce al antiguo funcionario Marmeladov, un bebedor que acaba muriendo borracho atropellado por un caballo, y a su desgracia, allí a su desgraciada familia, a la que ayuda económicamente tras la muerte de Marmeladov, con los escasos rublos que recibe de su madre. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí era la moneda de los rublos, pero si se dan cuenta, fue los que recibe de su padre. O sea, ni siquiera para esto, para ayudar a la familia de este amigo que conoció, utilizó el dinero de la usurera. Bien, estaba demasiado culpable, no lo utilizaba para nada. La hija mayor de esta familia, Sonia, ahí ya vino Sonia, si se dan cuenta, era la hija de este antiguo funcionario que conoció, una abnegada a la que Rodión confiese explícitamente su crimen. Entonces, a Sonia va a ser la única persona que él le va a contar que asesinó a la usurera. La culminación psicológica del libro ocurre cuando Rodión, preso de la ansiedad, la agitación nerviosa y los remordimientos, asume que no puede convertirse en un hombre superior. Ahora, si ustedes se dan cuenta, entonces hasta aquí, como él había
querido decir que a él, al ser un hombre superior, no debía sentir culpa. Pero si se dan cuenta, pasó todo lo contrario, empezó a sentir demasiada culpa. Entonces, ¿a qué conclusión llegó él? Que no podía convertirse en un hombre superior. Bien, y que era simplemente alguien más del montón, como bueno, él podría expresarse. Entonces, se entrega a las autoridades pese a que no existía ninguna prueba. Bien, o sea, no había ninguna prueba. Incluso, miren, incluso, la policía había presionado tanto a un joven que habían encontrado por ahí y el joven ya estaba aceptó que había matado a los Urera cuando en realidad ni había sido Rodión. Entonces, ya había un culpable para la muerte y no existía ninguna prueba que pueda inculparlo, pero como era tanta la culpa de Rodión, pese a que no existía ninguna prueba concluyente contra él, es enviado a las cárceles en Siberia, lo mandaron hasta Siberia para cumplir su condena. En ese lugar, Sonia se va con él a acompañarlo al presidio, en donde Rodión se da cuenta que la ama y que quiere terminar su condena para vivir junto a ella. Entonces así termina la obra. Rodión preso, con Sonia acompañándolo y trabajando, esperando cumplir su condena para poder salir y vivir y casarse con Sonia. Bien, tuvo un final entre comillas feliz, se puede decir, bien, porque Rodión aceptó el cargo de pagar por ese crimen que había cometido, entonces recibió su castigo. Y justamente de ahí viene el nombre, pues, crimen y castigo. Cometió un crimen y recibió su castigo por haber cometido ese crimen. Entonces, a ver, cosas importantes de recordar sobre crimen y castigo. El autor, bien, Fyodor Dostoyevsky. Otra cosa que también es importante recordar es que esta fue una novela psicológica. Tal vez con este resumen que hemos visto no se ha notado demasiado, pero bueno, ya en siguientes años cuando hable mucho más a fondo de estas obras, porque les van a volver a hablar sobre esta obra, bien, ya tal vez la analicen más a profundidad. Bueno, nosotros simplemente hemos hecho un análisis superficial. Como siempre, ya saben, les dejaré una actividad con unas preguntas sobre el tema, sobre el resumen que hemos visto, y esto sería todo.